Besat Hashem, y los que puedan unirse, que se vayan uniendo. En primer lugar, gracias a todos por unirse. Un gusto ver nombres de muchas alumnas y alumnos. Vamos a empezar hablando, haciendo una pequeña introducción de qué es la Carta del Rambam. Como ustedes saben, este es una clase, un curso en el que vamos a tocar muy profundamente de qué habla, de qué trata la Carta del Rambam. La Higuera de Rambam fue escrita en el año 1267, cuando el Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, no confundir con el Maimónides, se encontraba en Israel. La carta fue escrita con el objetivo de dirigirla a su hijo, quien estaba todavía en España. Esa carta para mí no es solamente un testamento personal del Rambam, sino una guía espiritual y ética que sigue siendo estudiada y valorada por todos los judíos en cualquier rincón del mundo. El Ramban le encomendó, le obligó a su hijo que la estudiara una vez por semana hasta tal punto que la aprendiera de memoria y la tuviera siempre presente. Muchas personas piensan que el éxito está en leer esta carta. La respuesta definitivamente es no. Una vez un hombre se me acercó y me dijo, Rab, necesito una segulá para mejorar mi Shalom Bait. Le respondí, lee la carta del Ramban. Unos días después volvió y me dijo, ahora necesito un buen consejo para el Shalom Bait. Y le volví a responder, ahora estudia la carta del Ramban. La verdad es que nos encantan las soluciones mágicas. Una segulá, una lectura diaria de un Teilín, un paso fácil, un Perek Shirá, y esperamos que todo se arregle por arte de magia. Pero en la vida no alcanza con leer, hay que estudiar. No alcanza con conocer de manera superficial, hay que profundizar. Cuando uno estudia esta carta con profundidad y deja que su mensaje penetre en el corazón, les digo, ocurre la verdadera transformación. Esa es la auténtica segura, esa es la verdadera salvación. Por tanto, arranquemos, no para leer la carta del Rambam, sino para estudiar conjuntamente esta carta. El Rambam empieza así, no se olviden, carta dirigida a su hijo. Shema Beni, escucha, hijo mío. Lo primero que el Rambam eligió para comenzar esta carta es decirle a su hijo que desarrolle la capacidad de escuchar. Tan sencillo y tan complicado como esto. Escuchar no significa permitir que un sonido llegue a nuestros oídos, no. Escuchar, como decimos en el Kriyat Shema, es prestar atención con el corazón, reflexionar, permitir que el mensaje entre y se asiente en lo profundo de nuestra Neshama. Señores, señoras, hoy en día hemos perdido esa capacidad. Es como si hubiéramos construido una mejizá que impiden que las palabras penetren. Nos hemos vuelto impermeables a los mensajes que la vida, la Torá, nuestros rabbanim, nuestros amigos nos intentan transmitir. Sí es verdad, asistimos a clase, escuchamos shurim, pero ¿cuántos de nosotros permitimos que el mensaje penetre? ¿Cuántos de nosotros realmente escuchamos? Vivimos en un mundo, en una sociedad que ha abrazado una visión profundamente egoísta. Hemos dejado de pensar en el otro, de intentar comprenderle. Díganme la verdad, conversar, tener una conversación real, es decir, mirar a los ojos a la otra persona, estar presentes sin pantallas que roben nuestra atención, se ha vuelto un arte en peligro de extinción. Estamos tan ocupados en nuestro propio mundo que hemos perdido la capacidad más básica de la Neshama, que es escuchar. Y lo más impactante es que hoy muchas personas mandan a sus hijos
y pagan fortunas para que vayan a psicólogos simplemente porque nadie les escucha en casa. Hemos perdido la capacidad de escuchar. Por eso Rambán nos dice, lo primero es Shema Beni, escucha, hijo mío. Rabari Levin, que era un gran tzadik en Jerusalén hace unos cuantos años, él una vez, el director del hospital psiquiátrico aquí en Jerusalén, le mandaba a pacientes a Rabari Levin y milagrosamente los curaba. Una vez el director del hospital se acercó a Rab y le dijo, Rab, ¿qué hace? Cuéntame el secreto. Usted no estudió en la universidad, usted no tiene formación. ¿Cómo hace para que los pacientes vuelvan nuevos? ¿Cómo hace? Cuéntame el secreto. Y el Rab le contestó, yo no hago nada. Simplemente, simplemente les escucho. Solo eso. Hoy en día les digo, la gente está necesitada de un oído que les escuche. Nuestros hijos nos piden que les escuchemos. No piden tantos regalos materiales como nosotros creemos que necesitan o que quieren. No, nuestros hijos piden que le escuchemos. Por eso el Rambán empieza, Shema Beni. Escucha, hijo mío, no pierdas la capacidad de escuchar. No dejes que los mensajes entren por el oído y salgan por el otro oído. Permítete que el mensaje penetre en tu corazón. Recuerden, primer consejo y quizás el más importante de esta carta es escuchar. Pero escuchar, como dijo Shlomo Amelech, no con el oído, escuchar con el corazón. Sigue el Rambán diciendo, Shema Beni, ¿qué tengo que escuchar? Musar Abija, la ética de tu padre, Veal Titosh Torah Timeja, y no olvides la Torah de tu madre. El Raman trae este pasuk porque, ¿qué significa la ética de tu padre? Quizás podríamos traducirlo mejor como las enseñanzas de nuestros padres o incluso la Torá que nuestros padres nos transmiten, porque en realidad lo dijo, lo expresó como la ética de tu padre, porque el verdadero musar, la auténtica educación, no se transmite con palabras, sino con el ejemplo. El mejor regalo que un padre puede dejarle a su hijo no es un discurso, sino un modelo de vida. Los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven que nosotros hacemos. Y ahí es donde muchos padres caen en una trampa muy peligrosa. Exigen a sus hijos que se comporten de una manera que ellos mismos no hacen. Y esa contradicción solo genera confusión en el hijo. Y esa confusión es el veneno más grande en la educación de nuestros hijos. El hijo que ve que se le impone algo que su propio padre no hace, eso despierta un rechazo enorme en el hijo. Lo que a nuestros ojos sea importante será lo que nuestros hijos valoren como importante. Nuestra vida es la guía de nuestros hijos. Por eso el Rambán dijo, no olvides la ética de tu padre. No solamente la Torá, no es eso, sino cómo tu padre se comportó. Además, el Rambam quiere resaltar que no siempre vamos a decidir por nosotros mismos cuál es el mejor camino. A veces necesitamos mirar hacia atrás, recordar el legado, observar cómo actuaron quienes nos precedieron. Solo así podremos aprender de sus actos. El camino recto y hermoso que vale la pena seguir es cuando recordamos cómo se comportaban nuestros abuelos, cuando recordamos cómo se comportaban los que estuvieron antes de nosotros. Veal titos Torah timeja, no olvides la Torah de tu madre. ¿Qué significa esta frase, la Torah de mi madre? ¿Es que acaso mi madre tiene obligación de estudiar Torah? ¿Acaso alguna mujer tiene obligación de transmitir Torah a sus hijos? Es cierto, la madre no tiene el deber, la obligación de enseñar Torah. Sin embargo, la madre, la mujer judía, transmite algo que es incluso más poderoso que el estudio.
transmite corazón, transmite emuná, transmite fe, transmite lágrimas. Y esa es la Torá que el hijo nunca va a olvidar. Ravolve, uno de los genios del Musar, solía decir que cuando él era niño veía a su madre llorar cada viernes antes de encender las velas de Shabbat. Con la inocencia de un niño le preguntaba, mamá, ¿por qué lloras? Yo estoy bien, no me pasa nada. Y la madre le respondía, lloro por tu futuro. Le pido a Hashem que tengas una vida buena, una vida plena, una vida conectada con Él. Años más tarde, cada vez que Ravolve enfrentaba una dificultad en su vida, recordaba esas lágrimas y se decía a sí mismo, tranquilo, Shloimo, todo va a estar bien. Mi madre ya lloró por mí. La vida no es siempre fácil y nadie nos prometió que lo sería. Pero cuando sentimos que las fuerzas flaquean, muchas veces sentimos que, Zeu, ya no puedo más, ya, ya. ¿Cuántas pruebas más voy a tener, Hashem? ¿Cuánto más quieres de mí? Ya no tengo más fuerza. Cuando sentimos esos momentos de debilidad, ahí es donde debemos aplicar esta enseñanza. Nuestras madres, nuestras abuelas lloraron por nosotros. Esa es la Torah de una mujer. Una Torah que no se enseña con palabras, sino con la neshama, con el alma. Esta es la primera frase de la carta del Rambam. Shema Beni, desarrollar la capacidad de escuchar las enseñanzas, el ejemplo de nuestros padres y las lágrimas de nuestras madres y nuestras abuelas. Y ahora llega para mí el momento sublime, el momento quizás para mí más importante de esta carta. El Rambam le dice a su hijo la frase de las frases que yo personalmente trato de repetirme constantemente en mi vida. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. תתנהג, acostúmbrate, entrénate, tamid, siempre, לדבר, hablar, כל דבריך בנחת. Todas tus palabras, בנחת, con suavidad, con calma, con amabilidad. Hablar benajat es hacerlo en un tono bajo, sin gritar, sin herir, sin imponer, a toda persona y en todo momento. Bemet les digo, este es el regalo más increíble que el Rambam nos dejó. Benajat, qué palabra tan maravillosa, 4 letras en ibrit, pero que encierran uno de los grandes secretos de la vida. Porque quien habla benajat, vive benajat. Y quien vive así, hace que los demás también vivan con serenidad. Benajat. Una casa que se habla, en la que se habla con dulzura, es una casa donde se siente la presencia de Hashem. Una casa en la que se habla Benajat, Hashem está ahí. Los niños crecen de manera diferente. El Shalom Bait es completamente distinto. Porque si realmente siento que Hashem está en mi hogar, ¿cómo voy a alzar la voz? ¿Cómo voy a tener la osadía de levantar la voz? Hablar Benajat es una señal de que hay paz interior. Hay Menuhat Anefesh. La palabra, el tono de voz es el espejo de nuestras emociones. Lo que decimos y cómo lo decimos revela lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra Neshama. Si puedo hablar Benajat, es porque he conseguido tener dominio, control de mis emociones. Y quien domina a sus emociones tiene emuna. Si uno no consigue controlar sus instintos, sus emociones, es porque no tenemos emuna al 100%. Cuando una persona habla Benajat con calma, es porque sabe que Dios es el que está al control de todo lo que me sucede. Lejol Adam, dijo el Rambam, a toda persona.
No solo a los que me caen bien, no solo a quienes me tratan con cariño, sino incluso a aquel con quien me resulta difícil tener una relación, aquel que me enfada, me irrita, me desafía. A él también le tengo que hablar benaja, porque el verdadero trabajo interior de un yehudí no está en reaccionar bien cuando todo es fácil, sino en seguir hablando benajat, aunque las situaciones, las circunstancias me empujen a hacer lo contrario. Ahí está la emuná de un yehudí. Como yo hablo, es como yo siento. Si hablo benajat, es que vivo benajat. Y si vivo benajat, es porque vivo con Hashem. Ubehol etz, no solamente a toda persona, sino en todo momento, no solamente cuando estamos de buen humor, no solamente cuando todo fluye con facilidad, también cuando estamos cansados, cuando los niños nos cansan, cuando vengo cansado del colegio, cuando vengo cansado del trabajo, cuando estamos frustrados, estamos tristes, ahí también tengo que saber estar en control de mis emociones. Tengo que seguir hablando benajat. La Torah nos insiste en no actuar como nos sentimos, sino según quién queremos ser. No puedo actuar según cómo me siento en cada momento, sino tengo que actuar como quiero ser en el futuro. Si quiero tener una casa Benajat, tengo que hablar Benajat. Si quiero tener una vida Benajat, tengo que hablar Benajat. Y por eso el Rambán dijo Titnaheg, acostúmbrate, entrénate. Hablar con suavidad debe ser mi manera natural de comunicarme. Porque cuando una persona se acostumbra, se entrena a hablar de manera serena y tranquila, llega a un punto en que ya no va a tolerar ni sus propias palabras de enojo. Col de pareja, todas tus palabras. Incluso cuando tengas que corregir a alguien, incluso cuando tengas que enseñarle a alguien que no está actuando de manera correcta, hay que hablarlo benajat, con amabilidad, con dulzura. Porque nuestros jajamim dijeron, dibre jajamim benajat nishmaim. Las palabras de los sabios se escuchan cuando se dicen con suavidad. Una mujer me dijo hace poco, Rab, sí, pero le tengo que decir a mi marido que no se comporta bien. Ok, díselo. No importa lo que le vas a decir. Lo que importa es cómo se lo vas a decir. Si quieres que te escuche, díselo benajat. Si quieres que te odie, díselo no benajat. Queremos que nuestros hijos nos escuchen. Oh, cuánto los padres queremos que nuestros hijos nos escuchen. Y cuánto nos equivocamos en no decirle las cosas benajat. Si queremos que nos escuchen, hablemos con suavidad. Queremos que nuestras mujeres, nuestros maridos nos entiendan, hablemos benajat. Queremos influir, enseñar a los demás, motivar, cambiar a la gente. Hablemos benajat. El tono lo es todo, todo. Hay chicas, alumnos y alumnas que me dicen, ya, Ra, pero quiero cambiar a mi casa, a mis padres. Benajat. Si uno no lo hace benajat, no va a conseguir nada. No lo digo yo, lo dice alguien mucho más sabio que yo, el Ramban. El tono lo es todo. A veces no importa tanto qué decimos, sino cómo lo decimos. Ustedes saben que Eretz Israel no es fácil. Aquellos que han vivido aquí, aquellos que viven aquí, aquellos que vivimos aquí, Eretz Israel tiene cosas maravillosas. Y tiene algunas cosas que no son fáciles. Y una es el trato personal con los israelíes. Yo he aprendido en 6 años, no hacía falta que le dijera, que le diera la razón al Rambán, pero lo he vivido en mis carnes. ¿Quieres conseguir algo de un israelí? ¿Quieres que el israelí te trate bien? Habla Benajat. No importa si él levanta la voz. Tú contéstale Benajat y ya verás cómo él solo va a bajar la voz y va a tratarte como quieres que te traten. Así es con todo el mundo. Y este para mí es quizás el secreto más importante de toda esta carta. Titnaek tamid ledaber kol de bareja Benajat.
no solamente a los demás, sino también, y quizás lo más importante, a uno mismo. Hablarnos Benajat. ¿Saben ustedes cuántas discusiones internas tenemos? ¿Saben ustedes qué mal nos hablamos a nosotros mismos? A partir de hoy, a partir de esta carta, hay que hablar bien a los demás, pero sobre todo hay que hablarse bien a uno mismo. No chillarse, no regañarse, no autoculparse por todo, no tirarse abajo a uno mismo por lo más mínimo que sucede. Ledaber benajat, lejol adam, incluye a uno mismo, ubejol et, y en todo momento, cuando las cosas me salen bien, cuando las cosas no salen tan bien, cuando tengo éxito y cuando no tengo éxito, cuando el shidduch sale bien y cuando el shidduch tampoco sale bien. Ledaber benajat, porque el que habla benajat significa que vive benajat, y el que vive benajat significa que vive con Hashem. El que se chilla, se regaña, se critica constantemente, está lejos de vivir con Dios, porque no está viviendo benajat. ¿Qué beneficio, además de todo lo que estamos diciendo, nos trae esta primera frase del Rambán? Sigue el Rambán diciendo, Ubazé. Y con esto, si haces esto de hablarte Benajat y hablar a todo el mundo Benajat, Tinatzel Minakas, te vas a liberar del enojo, de la ira. Todos sabemos que el enojo, que el enfado, que la ira es un comportamiento muy negativo. Nos daña, rompe relaciones, arruina momentos que deberían ser especiales y muchas veces nos deja, nos deja ese momento con un profundo arrepentimiento. Pero qué difícil es alejarse del enojo. En casa, con la esposa, con los hijos, con el jabruta, con el jefe, con el compañero de trabajo. Porque cada vez que algo nos frustra, nos hiere, nuestra primera reacción es enojo. El Rambam nos dice, si te entrenas a hablar Benajat, de lo primero que te vas a salvar es del cas, del enojo. Estas semanas estamos estudiando Pirkei Avot. Y en Pirkei Avot se mencionan cuatro tipos de temperamentos. Dice el Pirkei Avot así: quien se enoja fácilmente y se calma fácilmente, lo comido por lo servido. Su ganancia queda anulada por su pérdida. Otra vez, quien se enoja fácilmente, pero también se calma fácilmente, lo que gana lo pierde. Quien se enoja con dificultad, cuesta que se enfade. Baruch Hashem no se enfada constantemente, pero también cuando se enfada, tarda mucho en calmarse, lo mismo. Su pérdida queda anulada por su ganancia. Tercer nivel, quien se enoja con dificultad y se calma con facilidad, ese es el tzadik, ese es el hasid. Le cuesta muchísimo enfadarse y las poquísimas veces que se enfada se calma rápidamente. Hasid, tzadik. Por último, quien se enfada muy fácilmente y les cuesta calmarse muchísimo, esa es una persona malvada. Así dice Pirkei Avot. Lo curioso de este Pirkei Avot, de esta Mishnah, es que no hay una quinta persona. Yo siempre me pregunté, ¿quién es el Hasid? ¿Quién es el Tzadik? Pirkei Avot dice, aquel que se enoja con dificultad, es decir, le cuesta mucho que enfadarse y se calma con facilidad. Yo hubiera dicho, ¿quién es el Hasid, el Tzadik? Aquel que no se enfada nunca, aquel que nunca se enoja. Pero Pirkei Avot no dijo esto, la Mishnah no dijo así. ¿Saben por qué? Porque no es real. Todos tenemos momentos de enojo. No somos ángeles. Hashem nos creó con un cuerpo, con sentimientos, con emociones. Y Él no espera que nunca nos enfademos. Por tanto, la pregunta no es si nos enfadamos o no, sino cómo respondemos al enojo. Nuestro objetivo debe ser convertirnos en el tercer tipo. Personas que se enojan con dificultad, es decir, que casi nunca se enfadan,
y se calman con mucha facilidad. ¿Cómo lo logramos? Benajat. Cuando uno habla Benajat con el otro y se habla Benajat a uno mismo. El tono sereno, el tono amable de nuestra voz no solo calma al otro, sino también nos calma a nosotros. Así también dijo Shlomo Amelech en Mishle, Maane Raj Yashiv Gema, una respuesta suave aparta la ira, porque la ira es una tormenta interna, pero una palabra dicha con amabilidad, en un tono bajo, con dulzura, puede apagar esa tormenta, ese fuego, antes de que destruya todo. Y todos sabemos la verdad, o quizás todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Un solo momento de enojo puede destruir lo que llevó años construir. Un solo momento de enojo puede destruir aquello que nos llevó años construir. Por tanto, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. Solo בנחת. La Gemara en Masejet Sotá dice que aquella persona que se enfada se compara a aquella que adora ídolos. ¿Por qué una comparación tan fuerte? Porque en el instante en el que nos enojamos, la persona aparta a Hashem de su vida y empieza a servir a otro Dios, que es a su propio orgullo. Esa persona que se enoja pierde el control de su neshama y se entrega por completo a su ego, a su yo más negativo. Ya no actúa con emuná, ya no actúa con humildad, ahora solamente actúa con furia, con ceguera. Están tapados sus ojos con arrogancia y esa es la verdadera abodazara. Por eso Rabolve nos da varios secretos de cómo controlar el enojo. Insisto, Pirkei Avot dijo que es imposible no enojarse. No existe el Hasid, el tzadik es aquel que se enoja con dificultad. ¿Cómo hacemos para controlar el enojo? Si Hashem no espera de mí que nunca me enfade, ¿cómo puedo hacer para reducir el número de veces que me enfado? Además de hablar Benajat, como dice el Ramban, Rabolve da varios consejos. El primero es una técnica que les recomiendo. Dirigirse al balcón, a la terraza. ¿Qué significa esto? Si estás en una situación, si estamos en un momento en el que vemos que nos vamos a enojar fácilmente, debemos irnos mentalmente al balcón, a la terraza. ¿Qué significa esto? Imaginarnos que estamos viviendo esa escena desde una terraza, desde un balcón lejos, distante. Eso nos va a dar la oportunidad de apartarnos emocionalmente de lo que está pasando. Si soy capaz de ver eso que está sucediendo, que me va a enojar, como un observador, como alguien que lo mira desde fuera, entonces me va a ser mucho más fácil permanecer tranquilo, calmado. Cuando no me involucro emocionalmente en lo que está pasando, si las palabras de esa persona no las tomo de manera personal o su forma de actuar no me lo llevo a un una peguía, un ataque personal, si lo veo desde el balcón, entonces me va a ser más fácil no llegar al enojo. Segunda técnica de Rapolve, me la habrán escuchado muchas veces decir, pero yo me la repito cada día, así que a ustedes también. No hay culpables, solo hay Dios. No hay culpables, solo hay Dios. Significa que cuando nos enfadamos con alguien, estamos olvidando el fundamento más básico de nuestra existencia. Estamos olvidando a Hashem. El Jobot al-Babot en Shara Bitachon dice que absolutamente nada ni nadie puede hacernos nada bueno ni nada malo si Hashem no quiere. Nadie puede hacerme nada malo si Hashem no quiere. Por tanto,
el otro no es el culpable. Obviamente, no está actuando correctamente, pero con respecto a mi patrón de pensamiento, el otro no es culpable. Solo existe Dios. Vivir con emuná es vivir con la idea de que Hashem controla todas las situaciones, que Él toma todas las decisiones y que Él sabe lo que está haciendo en cada momento. Por tanto, no hay culpables, solamente existe Dios. ¿Saben lo que esta frase tranquiliza a la persona? Cuando una persona está siendo atacada verbalmente por otro, está siendo, está viviendo una situación emocionalmente muy tensa, ¿saben lo que ayuda a decirse, ok, no es mi esposa, es Hashem, no es mi hijo, es Dios que me está poniendo a prueba, no es mi vecino, es Hashem, no es mi jefe el que parece que quiere hacerme daño, es una prueba de Hashem. Si Hashem no quiere, él, el otro, no puede hacer absolutamente nada malo. Tercera regla y último mensaje de hoy. Una persona me dijo que estaba muy enojada con su suegra, muy enojada, extremadamente enojada. Le dije a esta persona, a este hombre, le dije, consejo del Maharsha, traducido a nuestro lenguaje de hoy en día. Escribe una carta, pero no la envíes. Escribe una carta de enojo. Llévate al papel todo aquello que te encantaría decirle a esa otra persona, pero no la envíes. Dice el Maharsha, cuando una persona traslada todos sus pensamientos en una carta, lo escribe, todo ese sentimiento de enojo va a salir. Y va a ser mucho más fácil para él volver a encontrarse con esa persona de manera mucho más calmada. Resumen de hoy. Lo primero que nos dice el Rambán es aprender a escuchar. Quitémonos esa mejitza que hemos puesto en el corazón. Sí, escuchamos muchísimos mensajes, cientos de mensajes, pero ¿cuánto permitimos que entren en nuestros corazones? ¿Cuánto? Dejemos de distraernos con tantas distracciones digitales y empecemos a escuchar. Shema Beni. ¿Qué tengo que escuchar? El ejemplo de mi padre, el mensaje que mis padres me dejaron. Ese legado. Lo hay una persona que está cercana a casarse con un goy, un chico, y le dije, ¿piensas que tu actitud es jinam, es gratis? ¿Piensa que tu decisión es una decisión así tan simple? Vas a romper, si te casas con la goya, vas a romper el eslabón, la cadena que tus bisabuelos, tatarabuelos, tus abuelos, tus padres, tanto se esforzaron por continuar. Pensar, cualquier decisión que vaya a tomar en mi vida es lo que mi abuelo esperaba de mí. Ese es el Musar Abija. Veal titos Torah timer. No te olvides de las lágrimas de tu madre. No te olvides de las lágrimas que tus abuelas derramaron por ti. El Ramón dice, el primer consejo que te doy, hijo mío, es Titnaek tamid de haber kol de bareja benahat. Todas las palabras benahat. Que a partir de ahora los decibelios de nuestras casas bajen. Que en una casa los hijos escuchen un tono bajo, cómo el padre le habla a la madre en un tono bajo, cómo la madre se dirige a su marido en un tono suave, como yo me dirijo a mis alumnos, como mis alumnos se dirigen a mí en un tono suave. Convertir nuestros hogares, nuestras vidas, en un tono amable. ¿Por qué? Porque quien habla Benajat vive Benajat. Y quien vive Benajat significa que vive con Hashem. Primer beneficio, Tinatzel Minakas. Me voy a liberar del enojo. Voy a arrancar esa emoción que destruye tantas cosas que me han costado tanto construir. ¿Cómo lo puedo hacer? Además de hablando Benajat, saliéndome emocionalmente, yéndome al balcón cuando algo me irrita,
alejándome emocionalmente de esa situación, sabiendo que no hay culpables. Solamente existe Dios. El otro es simplemente un actor de esta maravillosa vida, de esta maravillosa película que se llama Vida y que está dirigido por Dios. Y por último, escribir una carta y no enviarlo. Permitir trasladar nuestras emociones negativas a un papel y después romper esa carta. Con todo esto nos vamos a liberar del enojo, pero para eso hay que titnaek, hay que entrenarse mucho. Hay que hacerlo poco a poco, pero con constancia. Hay que decirse a partir de ahora, no, mi vida no va a seguir igual. Voy a empezar a entrenarme, no en el gimnasio físico, sino en un gimnasio que cuesta mucho más, que es el gimnasio espiritual, porque queremos que nuestros hijos crezcan en un hogar Benajat, queremos que nuestros matrimonios sean Benajat, queremos que nuestras vidas sean Benajat y sobre todo, queremos que la relación más importante que tenemos en nuestra vida, que es con nosotros mismos, sea también Benajat. 2, 3 minutos, disculpen porque tengo que salir a otro shiur, 2, 3 minutos para alguna pregunta si tienen, si no, cerramos aquí agradeciéndole su participación y obviamente dejando la puerta abierta a cualquier consulta que tengan. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, cerramos aquí. Toda la paz, que Raúl, tengan muchas un... gracias. Muy bueno, Raúl. Gracias. Besat Hashem. Cerramos aquí. Muchas gracias. Call to. Buen día a Gracias, todos. Rab. Call to. Muy bueno.